Está con nosotros Antxon Elosegui, él es de AFAGI, Alferme Guipúzcoa. Antxon. También está con nosotros Joseba Antxustegui, él es de la Asociación de Síndrome de Angelman. Joseba. Y nos acompañan también desde la Asociación de Esclerosis Lateral Miotrófica, Carmen Merino, Carmen, ¿qué tal? Y Joseba Martín. Bueno, pues precisamente y para introducirnos en este capítulo, en este ámbito, pues hay preguntas que son esenciales para situarnos primero todos y cada uno de nosotros en lo que supone cada una de estas enfermedades de las que hemos hecho referencia, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué consiste la enfermedad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de ese síndrome, de la esclerosis lateral miotrófica? Joseba, Carmen. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, la ELA es una enfermedad que no es muy conocida, pero creo que hace un par de años hubo una campaña del cubo helado que nos dio un poco a conocer a nivel general. Es una enfermedad degenerativa de las neuronas. Afecta sobre todo a las neuronas motoras, que son los que controlan los músculos voluntarios del cuerpo, o sea, los que nos hacen andar, mover los brazos, hablar, tragar, etc. Esas motoneuronas, la verdad es que no se sabe por qué, se debilitan y con el tiempo mueren. Al dejar de enviar señales a los músculos, estos se van atrofiando y acaban completamente paralizados. Al mismo tiempo, afectan a la capacidad de hablar, de tragar, de masticar, incluso de respirar. Todo esto sucede mientras nuestra capacidad mental e intelectual está completamente bien, porque una de las cosas para mí más duras que tiene esta enfermedad es que en ningún momento perdemos la conciencia de lo que nos está sucediendo. Vives tu deterioro muscular, tus problemas, siempre muy consciente, dándote cuenta en todo momento. Bueno, no se sabe cuál es la causa de la enfermedad y tampoco tiene tratamiento. Es una enfermedad que hoy en día no tiene ningún tipo de tratamiento. Solo existe un medicamento aprobado, el Riluzol, que alarga la vida unos meses. El comienzo y la evolución de la enfermedad es diferente en cada enfermo. Algunos empiezan con problemas de habla o de tragar, otros con problemas en las manos, en mi caso en las piernas, y no evolucionan igual, pero al final todos acabamos igual. Quiero decir, todos acabamos no pudiendo mover los músculos, no pudiendo tragar, no pudiendo hablar y al final no pudiendo respirar, que suele ser la causa del fallecimiento. Es una enfermedad con una esperanza de vida de 3 a 5 años, una vez diagnosticada. Solo el 20% de los enfermos supera los 5 años y a 10 años llegan menos del 10%. Yo estoy ahora mismo en una situación todavía moderada. No puedo andar ya, los brazos me funcionan para comer y así puedo sola, pero no puedo coger cosas ni hacer nada. Dependo completamente de la ayuda de una persona. Y imaginaos, si ese es mi caso, el de los que están más avanzados y lo que será mi propio caso, antes o después. Espero que sea después que antes, lógicamente. Pero se trata al final de personas que acabamos con una necesidad de cuidados enorme, porque acabas sin mover ningún músculo en una cama,
teniendo que depender que te den la vuelta, comiendo a través de una sonda y respirando gracias a una máquina hasta que ya no es inútil. Vamos, ya no hay más posibilidades. Nuestros cuidadores son para nosotros, como comprenderéis, nuestras manos, nuestros pies, nuestro todo. Y es imprescindible. Bueno, espero haberos explicado un poco lo que es. Gracias. Sí, gracias, Carmen. En este recorrido, Joseba, también, pues, a muchos igual no nos suena, no tenemos conocimiento tampoco, ¿no?, del síndrome de Angelman. ¿De qué estamos hablando? Buenas a todos. Bueno, yo, en principio, antes de nada, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión en el sentido de que siempre todo el mundo, yo hoy daré una perspectiva bastante diferente en ese sentido, o por lo menos en mi entorno siempre se ha relacionado la dependencia con las personas, vamos a decir, mayores. En este sentido, ¿no? Todos asumimos como tal que llegaremos a una edad en la que, bueno, más o menos todos podemos llegar a ser dependientes en mayor o menor grado, etcétera, ¿no? Y digo que daré una perspectiva diferente porque yo tengo un hijo dependiente, ¿vale? Entonces, yo soy un cuidador de un menor dependiente, que en la mayoría de los casos, cuando hablamos de dependencia, siempre nos enfocamos a personas mayores. Y no tiene nada que ver lo que es una persona dependiente en el que ha realizado una vida normalizada durante toda su vida, ha llegado a una fase de la vida en la que pasa a ser dependiente, o una persona que va a ser siempre dependiente en el que los cuidadores vamos a tener que cuidar de esa persona dependiente durante toda nuestra vida no siendo dependientes, ¿vale? Entonces, dar esa perspectiva un poquito más diferente, por lo menos, o me gustaría aplicar. El síndrome de Angelman. Bueno, yo soy padre de 2 críos y un perro, siempre digo lo mismo, de 7 y 5 años. El mayor tiene síndrome de Angelman, es un síndrome raro, en el que pues, hay muy pocos casos. Pues en la comunidad autónoma vasca, pues sobre 17, 18 casos, ¿vale? Y con 7 años, pues para que os hagáis una idea, ya tiene una discapacidad de un 67% y ya es gran dependiente, ¿vale? Desde 3 años que lleva ya diagnosticado con el síndrome. Cuando preguntan qué es el síndrome, yo siempre digo, pues es un niño muy cariñoso, sonriente, te abraza, no tiene maldad, con su hermano pequeño, bueno, es provocador absoluto, es un niño, no deja de ser un niño, con sus dificultades. Y las dificultades que le asocian al síndrome suelen ser, pues no hablan, entonces la comunicación tiene que ser un sistema de comunicación alternativo, vía pictogramas, el gesto tampoco lo tienen asimilado, porque llevan aparejados un retraso cognitivo que no les llevan a poder trabajar, vamos a decir, los gestos, porque llevan también aparejado lo que es la psicomotricidad fina, tiene muy poco desarrollada, e incluso a la hora de caminar pues tienen dificultades. Hay algunos que nunca llegan a caminar, ¿vale? Les dan ataques epilépticos y también que duermen muy poco. Y cuando hablo de duermen poco, pues estamos hablando de que pueden llegar a dormir una media de 6 horas diarias. Si el niño duerme 6 horas, los padres dormimos 6 horas, para que os hagáis una idea. Y eso es un día y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que es para la familia. Al final acabas conviviendo, pues durmiendo a turnos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso cada familia, hay algunos que llegan a medicarles bastante fuerte, pero no es mi caso. Entonces, el síndrome básicamente reside en eso, ¿no? Es una persona gran dependiente en el que necesita una persona en todo momento para estar con él. Tiene 7 años, es escolarizado y luego ya entraremos igual a lo mejor a explicar un poquito más el día a día. Sí, entramos en la cotidianidad. Antón, en este caso, ayer el Día Mundial del Alzheimer, por cierto, y hemos tenido varias referencias, tanto en la jornada de ayer como de hoy, precisamente al Alzheimer y algunas expectativas, bueno, de que la población, según vamos creciendo y envejeciendo, el porcentaje va a ser mayoritario al final, ¿no? Un porcentaje importante, vamos. Bueno, mayoritario importante, quiero decir. Importante, sí, muy importante, sí. Sí, efectivamente esta semana el Alzheimer, pues se habla de él, menos mal. Y bueno, yo como cuidador no os voy a dar explicaciones de neurólogo sobre lo que es el Alzheimer, sino lo que es mi experiencia. Entonces el Alzheimer es lo que ha impedido que Arantxa Gurmendi, que está en el programa, y hace unos días pues hubiera podido venir, pues haya decidido yo que no venga, porque bueno,
me ha parecido que iba a ser demasiado fuerte para ella. Y Arantxa está luchando contra el Alzheimer hace 7 años. Hace 7 años, pero nunca sabes cómo va a evolucionar. Entonces, hace unos días hubiera podido venir, hoy no está en condiciones de venir. Y Arantxa, creo que tenemos mucha suerte, es un caso bastante excepcional por lo que está aguantando. Es una persona que desde el principio ha querido saber lo que tenía. Le dijo sí al neurólogo cuando le preguntó, ¿quieres saber? Puede ser una cosa mala, ¿quieres saber lo que tienes? Sí, le dijo sí. Lo aceptó. Yo lo había diagnosticado muchísimo antes y para mí, como cuidador, pues yo creo que ese fue el momento más duro. Darme cuenta, aquí hay una demencia y esto no tiene solución. Pero también tengo que decir que me hice una composición de futuro bastante más negra de lo que ha sido en realidad. Porque yo ahora, os puedo decir, yo no llevo una mala vida. Yo asumí mi papel de cuidador y no me arrepiento en absoluto. Y no creo que sea por eso que, a pesar de estar muy condicionado, mi vida ha cambiado muchísimo, pero no por eso llevo una mala vida. Entonces, os he dicho, el Alzheimer, antes que el médico, lo diagnostiqué yo, con la ayuda de Internet. Desgraciadamente era impepinable, no podía ser otra cosa, pero imaginaos qué descubrimiento he hecho. Y no me atreví a decírselo a nadie. Tenemos un hijo, tampoco... Y si estoy metiendo la pata... Bueno, entonces, al primero que se lo dije, y ahí tuve suerte, yo creo que hemos tenido suerte parcialmente en todo. Pues era un señor que había aparecido bastante en el periódico como cuidador ejemplar. Su mujer acababa de morir después de 16 años y él decía que seguía estando enamorado de su mujer. Entonces yo le conocía por casualidad. Entonces fui a donde él y le comenté esto y tal. Pues me parece que por lo que cuentas, pues es posible. Y él y sigue siendo vicepresidente de AFAGI. Bueno, entonces me encaminó desde el principio muy bien. Desde allí, pues en AFAGI me atendieron, me dijeron qué es lo que tenía que hacer. Tengo desde entonces atención psicológica. Nos dijeron cómo había que ir al neurólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el origen, bueno, ese es el principio de nuestra vida de cuidador. Esa es mi experiencia del Alzheimer. José Martín, antes nos ha contado Carmen, nos ha relatado su experiencia personal, lo que supone el ERA, lo que supone la enfermedad. ¿Cuál es vuestra cotidianidad? ¿Cuál es tu cotidianidad también? Buenas tardes. Día a día nuestro es, pues, desde que nos levantamos, pues le ayuda a levantarse, lógicamente, para ir al baño. Entonces luego, después de ir al baño, volvemos a la cama y mientras se queda ahí reposando, hago el desayuno. Desayuno tranquilamente en la cama y mientras ella está desayunando, pues yo recojo la casa un poco y las demás labores de la casa. Luego nos levantamos al aseo, a que se asee y le ayudo en lo que le haga falta o lo que tenga que ayudarle. Vestimos y se hace bueno, claro, porque como ya tenemos que depender de la silla y de la climatología, pues salimos a dar una vuelta o hacemos las compras o según haya que hacer el día a día. Bueno, lo que quiero decir ahora, que es una cosa que tengo aquí medio apuntada, es que en casa antes no teníamos la cota cero. Ahora, por suerte, ya antes de que tuviéramos que andar en silla de ruedas, se ha puesto un ascensor a cota cero. Es una casa antigua y el ascensor es pequeño, entonces para entrar con la silla de ruedas tenemos que andar quitando los pedales, pero bueno, ya nos vamos adaptando a todas las movidas. Cuando salimos a dar la vuelta y luego llegamos a casa,
como nuestra hija vive con nosotros, pues suele tener preparada la comida. Entonces, como ella come sola, lo único que hay que hacerle es, pues eso, cortarle la fruta o pelársela o el pan o cosas de estas, o abrir un yogur o lo que sea, pero ella todavía come sola tranquilamente. Después echamos la siesta en el salón. Pues ponía aquí yo que echa la siesta ella, pero echamos todos. Pues ya nos quedamos dormidos, hasta la gata. Este dice que tiene perro, nosotros tenemos gata. Pues, y luego merendamos. Después de merendar tranquilamente, pues a la ducha. Se ducha y yo le ayudo pues a lavarse, a secarse el pelo, a vestirse, etcétera, etcétera. Y luego vamos a la cama y hacemos estiramientos, que es lo que me ha enseñado el que tenemos de fisio en la asociación. Entonces hacemos unos estiramientos y ya más o menos se relaja un poquito y entonces yo ya me bajo a dar la vuelta, a tomar unos cansadicos tranquilamente. Mientras ella pues se queda ahí leyendo algún libro, o jugando con la tablet, pero antes de marchar repasamos que todo lo que hace falta se le quede en la cama, claro, porque ella no puede mover, tiene que estar pendiente de que todo lo que se le quede lo tenga a mano para poder cogerlo. Y claro, yo al salir tengo que llevarme el teléfono móvil, que nunca había usado, pero bueno, ahora por narices tienes que usarlo. Pues bueno, pues se usa y a correr. Y luego tras la cena, cenamos tranquilamente y luego vemos un poco la tele y ya cuando ya nos pega el sueño, pues para la cama y otra vez el mismo sistema. Entre la cama, desnudar, volver a colocar, tumbarnos y suerte que ahora tenemos pues una cama articulada y tal y bueno, ya ella pues más o menos con el mando pues sube, baja y se acomoda un poquitín más. Y nada, más o menos esto es lo que hacemos el día a día. Esa es la cotidianidad, porque eso, vale, además no hay fines de semana, no hay descanso, gracias. No hay nada en absoluto. No, el día a día, sí. Ese es el día todos los días, como dice él, durante todos los días de la semana. Lo que quiere decir que hay, como cuidador, una jornada intensiva, no, intensivísima. Bueno, si tienes las 24 horas menos la hora y pico que bajo a tomarme una vueltica por ahí, además si estás ahí todo el día pendiente. Carmen comentaba antes que precisamente el cuidador es lo fundamental, lo esencial, ¿no? Es el todo. Sin ellos, gente como yo, y me imagino como los que estamos aquí, no podríamos vivir simplemente, porque yo no puedo ni cogerme un vaso de agua sola si tengo sed, porque las mismas no me lo permiten. Ni puedo ir al baño sola si tengo ganas. Me tienen que llevar, levantar, apoyar, ayudarme con la ropa, volverme a sentar. O sea, todo. A mí me dejas en casa sola y bueno, pues no sé, me quedaría en la cama tumbada hasta que alguien viniera por mí. O sea, así. De la experiencia de José pasamos a Joseba, la tuya también. En este caso es diferente. Hablamos de un niño también, muy pequeño. Y esa cotidianidad, ¿cómo la lleváis en casa? ¿Cómo es vuestro día a día? Bueno, intentamos llevar una vida normalizada. No digo normal, sino normalizada. O sea, nosotros, pues Aitor se puede levantar, pues antes de ayer se levantó a las 3:30 de la mañana. Entonces, bueno, pues para las 8 de la mañana tú ya estás agotado. O sea, porque desde las 3:30 hasta las 8 de la mañana, pues tú ya te has peleado con el crío para que no saque ruido, para que no se levante de la cama, etcétera, etcétera. Es una constante, ¿no? En ese sentido. Entonces, para cuando el niño lo dejas en la escuela, pues tú ya estás cansado, ¿vale? Siempre digo lo mismo cuando me preguntan el día a día, digo, es duro y es una carrera de fondo. Es decir, aquí no hay sprint, aquí es todos los días en constante. Entonces, hay que ser psicológicamente fuerte para poder asimilar esto, en ese sentido, ¿no? Aitor, por suerte, está escolarizado en un colegio del propio municipio, de Mutriku, que somos nosotros. Entonces, bueno, pues le dejamos en un horario escolar normal, en el que pues tiene una ayudante, un auxiliar, que le ayuda en todas las tareas. Tiene un currículum adaptado, pero bueno, va con los niños de su edad, ¿no? Nosotros sí en la familia analizábamos la necesidad de que la integración del niño o la escolarización en este sentido fuese en un colegio ordinario, no por lo que a él le puedan aportar, sino que también lo que él puede aportar al resto de niños. Que vean que no todo el mundo tiene las mismas necesidades y que hay gente que tiene necesidades especiales, ¿vale? Entonces, bueno, luego salimos de ahí y ya, pues en el momento que le recoges de la escuela, pues es hasta que se duerme, pues que puede ser 10:30, 11 de la noche,
pues es una atención constante. Cuando hablamos de atención constante es un niño que camina, no diferencia entre carreteras y aceras, corre. Entonces, pues nosotros nos pasamos media tarde corriendo detrás del niño. ¿Ya? Parecemos que estamos como para ir a las Olimpiadas en ese sentido, ¿no? Pero hay que tener una atención constante, no habla. Entonces, si quiere algo, hay que proporcionarle las herramientas suficientes como para que lo pueda pedir. Agua, ¿qué quiere agua? Un mal comportamiento, se te echa al suelo, o sea, todo va aparejado en ese sentido lo que es uno detrás de otro, ¿no? Es decir, la frustración que le puede generar el querer algo y no dárselo lleva a un mal comportamiento, se te puede tirar en la mitad de una acera o en un paso de cebra con una caravana de coches que algunos te pitan, etcétera, y ya al final pues uno pierde ya incluso los nervios en ese sentido por la situación del entorno, ¿no? Y pues el tema de la comida, etcétera, etcétera, pues bueno. Haces una mención, precisamente lo comentaba José también, sobre la repercusión personal que tienen los casos que tenéis alrededor. Pero la repercusión social, trabajos, etcétera, ¿cómo se lleva el día a día? ¿Cómo se puede controlar y gestionar ese tiempo? Es complicado. Es decir, nosotros ahora estamos en la fase, bueno, todo hay que decirlo, si hacemos un poco de historia, en el momento que te dan un diagnóstico y te dicen tu hijo va a ser dependiente, vas a tener un hijo dependiente en el que te vas a encargar de él toda la vida, te lo venden con esa moto, tú tienes que asimilar eso. Y por la edad en este caso, que era de 3 años, te derivan a lo que es atención temprana. Es decir, terapias, etcétera. Y los padres, todos, pasamos por la fase de que hay que llevarle a todos los sitios, a todas horas, porque le va a venir bien. Y te pasas todo el día en el coche, para arriba y para abajo, y gastando dinero. Y digo gastando dinero porque el sistema sanitario vasco es bueno, yo conozco el resto, es muy bueno, pero no cubre las necesidades que tiene, todas las necesidades. A mí me pasó un caso, a nosotros nos pasó con 3 años, estaba escolarizado, y iba a atención temprana, iba a Aspace. Necesitaba logopeda porque no habla. Pedimos en Aspace logopeda y nos dicen no, porque está escolarizado, que te lo dé la escuela. Vas a la escuela y te dicen no, que te lo dé Aspace porque tiene atención temprana. Al final lo pago yo. ¿Vale? O sea, esa es una situación real. Y logopedas o cualquier otro tipo de cosas. Luego tienes dificultades para poder dejar al crío en las extraescolares, tomarte un café. Yo siempre me tomo el café de pie, porque tengo que salir corriendo en cualquier momento. ¿Vale? No los puedes dejar con los abuelos. Pues una persona que dice, pues mira, hoy me voy a ver una película de Cinemalde, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues algunos no podemos, porque no es fácil poder dejar a los críos. No, si ya cuesta, o por lo menos, pues a los abuelos les puedes empaquetar, voy a decir, el término empaquetar a los críos que no tienen mayores necesidades, pues uno con necesidades especiales en el que no sabes cómo le tienes que tratar, cómo tienes que actuar con él, pues cuesta. Los abuelos también ya tienen una edad, que no están para correr, bueno, entonces el entorno es un poco complicado en ese sentido, ¿no? Entonces pierdes toda noción de ocio y vida personal en ese sentido, ¿no? Y bueno, igual luego entraríamos más en ese sentido, pero sí es una dependencia y un aislamiento de las relaciones con el resto de personas. Y eso que nosotros vivimos en un pueblo pequeño, yo siempre digo lo mismo, en un pueblo pequeño en el que todo el mundo conoce al crío, la ventaja que tiene es que en cualquier situación o en cualquier comportamiento que pueda llegar a tener el niño es perfectamente entendible. Es decir, en un parque si le ve a un niño comiendo un bocadillo o una chocolatina, el mío va y se lo arranca. Y depende en qué situaciones los abuelos te miran así o les dicen, no, toma más y les dan más, ¿no? O sea, igual en una capital que no es tan personal, pues igual tienes más reticencias, ¿no? Pero en los pueblos pequeños en los que la gente tolera, vamos a decir, nos conocemos, tolera un poquito más lo que son este tipo de actuaciones, porque es habitual que vean una golosina y salga corriendo, o vaya a la tienda de golosinas y meta mano al cacharro de las golosinas. Entonces, pues bueno. En tu caso, Anchón, bueno, has comentado el caso de Arantxa, no ha podido estar, evidentemente. Sí. Bueno, todavía lleváis una fase... Eso es. Ya estamos en una fase leve o moderada. Para entender nuestra cotidianidad, cómo pasamos el día, creo que conviene decir 2 palabras sobre quién es, cómo era Arantxa. Arantxa
en el mundo de Euskaldun, los que habéis visto Goenkale, la conoceréis. Pero no solo era actriz, era también una agitadora social. Ha hecho montones de cosas y ahora, en concreto, pues todavía, y por eso estaba dispuesta a venir aquí, todavía es una agitadora social en el mundo del Alzheimer. Es una de las caras más visibles en Euskadi e incluso en el Estado, de gente que explica qué es el Alzheimer para ella misma. Bueno, esta era Arantxa. Y pues está dejando de serlo. Está dejando de serlo porque durante estos años todavía, con Alzheimer encima, pues ha sido capaz de hacer unos documentales que los tenía preparados. Ha seguido en un montón de actividades y me ha acompañado a mí también en ese proyecto del que mencionó, de Hauskide. Pero, bueno, todo esto se ha ido apagando. Antes el ordenador, hoy en día ya no sabe poner en marcha el ordenador. Hoy en día le cuesta entender lo que lee. Escribir, bueno, escribe muy mal, a mano y con mucha dificultad. Aunque, bueno, nunca ha vivido en un mundo irreal, no tiene alucinaciones, no ha tenido un cambio de carácter. Sigue gozando de la conversación, de la amistad. Hoy mismo hemos estado en la playa. Le encanta el agua. Y bueno, y aún este curso pasado ha participado en una obra de teatro, claro, sin hablar, claro. Pero todavía sigue siendo actriz. Pero bueno, todo el mundo que la ve le dice, bueno, qué bien está, ¿no? No se nota nada. Bueno, no se nota nada, yo sí lo noto. Noto porque decía, yo llevo desde hace 7 años, solo he podido dormir 4 noches fuera de casa. Desde hace 7 años, pues eso, de las 24 horas del día, pues 20 las paso pendiente de ella. Y eso que ella, pues, se queda tranquilamente en casa. Ahora, antes salía, hacía las compras, se desplazaba, cogía el autobús. Hoy en día, pues, de eso nada. Entonces, por la mañana tenemos una mujer profesional que viene y le ayuda a levantarse, a ducharse, porque ella no es capaz de hacerlo sola en absoluto. Pero bueno, está un par de horas. Y luego, pues está pendiente de mí. Yo estoy pendiente de ella. Después de comer, todavía friega, quiere mantener su autonomía y siempre me está echando en cara que no le dejo suficiente, pero bueno, intentamos. Por la tarde, bueno, intenta leer el periódico, pero dice, qué mal hacen los periódicos, tiene una letra pequeña y además no sabes dónde sigue. O sea, no es capaz, evidentemente, del fin de una columna al principio de la otra. Hace unas siestas cada vez más largas. Pero en todo caso, todos los días nos pegamos nuestros paseos de la mano, porque su equilibrio es muy malo, es cada vez peor. Para bajar del autobús necesita que alguien le lleve. Arantxa ha tenido suerte de que tanto ella como yo estamos con muy buena salud, excepto eso. Entonces, ella es fuerte y sube muy bien las escaleras, aunque para bajar pues se puede matar. Y bueno, entonces nuestra cotidianidad ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando desde el principio, aunque podía hacer casi todo lo que hacía, cada vez menos, hasta ahora en que, bueno, si hablas con ella te dirá que hace esto y lo otro, pero bueno,
no lo hace. No lo hace y necesita apoyo para todo. Y bueno, se terminaron nuestros viajes, se terminó nuestro ocio. Nuestro ocio, prácticamente los viajes y lo que sea salir del entorno cotidiano, porque la desorientación es fatal. En este caso, y hablando de ti, si me permites, Sansón, Sí, claro. hay un momento determinado en que ya empiezas a hablar en plural, ya no hablas nunca en primera persona. Ya Sí, empiezas a construir tu vida en plural, ¿no? Así es, sí. Yo asumí desde el principio que yo era el cuidador. Y como he estado bien documentado, bien informado, pues ya sé lo que es el cuidador. Y llevo a rajatabla, esto es una cosa que sí quiero explicar, llevo a rajatabla el consejo de que el cuidador debe ser cuidado para poder cuidar. Y como soy muy formalista, muy estricto, pues he nombrado a mis cuidadores. No son, pues tal y tal, no. Son, aparte de nuestro hijo, son 4 personas, 3 familiares y una amiga, que están nombradas, cuidadoras. Y y esto es importantísimo. O sea, por un lado tengo el apoyo profesional y asociativo de AFAG y compañía, y por otro lado tengo a estas personas que saben, o sea, que no con la dedicación que tengo yo, pero son mis cuidadores, como yo soy cuidador de Arantxa. Y sí, ahora pues efectivamente somos para todo, pues tenemos que ir juntos. Y cada vez más. Siempre estamos, y eso es la imprevisibilidad de esta enfermedad. ¿Quién nos iba a decir hace 7 años que íbamos a estar tan bien todavía? Pero bueno, siempre esperando la caída esa que llega, que va a llegar y que va a alterar otra vez muchísimo. Lo vives con temor, con mucho temor. Con temor, evidentemente, pero bueno, ya sé que va a venir. Y bueno... ¿Piensas, cuando se pregunta, es decir, estás pensando, ya has olvidado precisamente en pensar a largo plazo, piensas simplemente a corto, a mañana? Efectivamente, eso sí. El pensar a largo plazo, y además he aprendido que no puedes adelantar acontecimientos, porque en la documentación que tuve sobre el asunto me decían, 2 años de leve, 4 años de moderada. No, eso no es así. No es así en todos los casos. Hemos tenido suerte y lleva 7 años de, está en moderada. Joseba, yo creo que ninguno de nosotros nace cuidador o no tiene expectativas de serlo, aunque sabemos que luego nos puede forzar la vida a ello, ¿no? Luego también hay un capítulo, que es el de la capacitación, porque ya no solamente uno tiene que, quiero que se me entienda, que me entienda Joseba también, la profesionalización, uno tiene que profesionalizarse, tiene que saber cómo atender y cómo cuidar. Ese proceso, ¿cómo se desarrolla? Bueno, yo más que cuidador me considero padre. Sí, en primer lugar, ¿no? En primer lugar. Es decir, que como cualquier otro padre, cuida de los hijos. En este caso, pues el mío tiene necesidades especiales. Sí es verdad que al final te lleva a una profesionalización, cuando hablo de profesionalización, de uno mismo. Es decir, es una persona, un niño, que va a ser dependiente, en principio, siempre. Por lo tanto, hasta que haya un momento futuro en el que habrá que tomar una decisión de qué hacemos con el crío, ¿vale? Hablo de crío, pero puede tener 18, 20 o 30 años, hasta ese momento va a estar conmigo. Entonces, yo me tengo que formar en el sentido de, ¿cómo hago que mi hijo se comunique conmigo? Es decir, ¿qué sistema utilizo? Utilizo el sistema de PECS. Vas probando diferentes y dices, este es el mejor, que es el intercambio de imágenes, que se utiliza también muchas con personas con autismo. Bien, pero hay que enseñarle. No olvidemos que no es que no hable, es que no habla y tiene un retraso cognitivo. Importante.
Entonces, al final los padres nos convertimos en profesionales. Lo mismo que con eso, el tema del comportamiento. Bueno, ¿qué hacemos si se nos tira en la mitad del paso de cebra? Y hay una cola de 20 coches aquí en la mitad de la calle. ¿Qué hacemos? ¿Le agarramos, lo llevamos a rastras, esperamos, esperamos a los municipales o cómo actuamos, ¿no? Es una realidad que se da, y se da mucho, se da mucho. Entonces, bueno, pues te tienes que poner en manos de profesionales, neuropsicólogos, etcétera, en el que te dicen, bueno, ante esta situación tienes que actuar de esta forma. Y tú tienes que ser capaz, te enseñan a que seas capaz de analizar la situación en el momento y tomar la decisión correcta. Que te equivocas al principio, pero luego ya apuras, ¿no? Es decir, lo normal es que cojas y te vayas, y el niño se levanta y te sigue. Evidentemente, en la mitad del paso de cebra no puedes hacer eso. En una calle peatonal, sí. Entonces, al final llegas, y hablo de dos temas puntuales, como es el de la comunicación y el tema del comportamiento, llegas a asistir a cursos, a formarte, a tener buenos profesionales en el entorno que te asesoran en cualquier momento, en cualquier duda que puedes llegar a tener, etcétera, etcétera. Llegas a un nivel de profesionalización, siempre y cuando teniendo en cuenta que somos padres. Yo siempre me considero padre y no cuidador en ese sentido, ¿no? Pero si ya es complicado la vida diaria, tienes que añadir el de la formación, ¿no? En ese sentido. Cuando estamos hablando de PECs, yo me digo lo mismo, el tema de pictogramas. Sí, es simple. Le das cuando quiere agua, te da el dibujo y tú le das el agua. Sí, pero hay que imprimir las hojas, cortarlas, plastificarlas, ponerlas en el velcro y luego meterles en una carpeta para que la lleve y enseñarle a utilizar. Claro, eso te hacen profesionales, a 70 euros la hora. Pues ya me contarás quién se puede permitir eso. Porque el sistema público en este caso a mí no me lo cubre. Tengo que recurrir al privado, que antes no sé quién era el que hablaba de... Entonces, aparte del coste social que puede tener, hay un coste muy económico que las familias tienen que asumir para poder ver que su hijo avance todo lo posible. Luego, depende en qué profesionales entras, te dicen, pues si quieres que avance más, ven más a donde mí y deja al otro, sí, ya. Y la máquina de hacer dinero, ¿dónde se vende? ¿Vale? Sí, porque precisamente antes José ha mencionado un capítulo, las necesidades primero de bajar un ascensor a cota cero, la silla que tiene que utilizar Carmen, la cama que tiene que utilizar Carmen. Esas son también dificultades reales, ¿no? Porque hablamos de la repercusión personal, pero esa repercusión social es relevante. Ahí estamos hablando de una cuestión económica, ¿no? También. Sí, claro, bueno, eso lo iba a comentar Carmen. Yo lo que tenía más o menos apuntado era lo de cómo nos cambia la vida en el sentido de que los que yo decía. Carmen, ese capítulo, esa repercusión, precisamente. A ver, normalmente, efectivamente, tenemos necesidad de una serie de cosas, de artilugios que nos ayuden en nuestra vida diaria. Y la mayoría ciertamente no los cubre el sistema. A mí, por ejemplo, esta silla sí me la ha cubierto, pero hasta un punto. Quiero decir, esta silla no es excesivamente complicada. Con el tiempo necesitaré más para que no caiga en el cuerpo, otra serie de cosas. Y a mí, por ejemplo, por poner un ejemplo, me ha costado 6.000 euros. 3.500 me ha devuelto, por llamar de alguna manera, Osakidetza. El resto te lo tienes que pagar tú. Si quieres un mando extra para que la lleve o cosas, eso es todo por tu cuenta. La cama, el colchón antiescaras, los cojines antiescaras, una grúa que necesites en el momento que yo ya no pueda hacer pie, férulas para los músculos, luego logopeda, fisio. A mí, por ejemplo, es que el sistema está como muy raro puesto. Yo tuve por Osakidetza, que me concedieron logopeda durante 50 sesiones, se acabó, yo seguí practicando por mi cuenta, pero llegó un momento en el que te surgen nuevas dificultades, atragantamientos, cosas, y necesitas otra vez que te refresquen o que tienen otros puntos de vista, cómo afrontarlo. El neurólogo me hizo volante para nuevas sesiones, pero Osakidetza me lo denegó. Dan 50 y se acabó. Entonces yo, gracias a la asociación que nos cubre eso, tengo una logopeda a un coste mínimo
minimísimo, porque si no es paga logopeda, paga fisio, lo mismo que tengo gracias a la asociación, y todo el resto de cosas. Adecúa la casa, adáptala. Claro, adapta para entrar en un baño, para entrar, o sea, en la cama, que tenga sitio. O sea, es que es tal cantidad ingente de materiales y cosas que, no sé, podría haber. Nosotros, la verdad es que las asociaciones para eso valen mucho. Suelen tener cosas y te las dejan en préstamo, y que son cosas que normalmente pacientes anteriores, cuando ya por fallecimiento normalmente no las precisan, en nuestro caso, en nuestra asociación por lo menos, las dejan y nos las prestan. Entonces yo igual un colchón en descargas no debo comprar porque me lo prestan, pero si no es desembolso y eso. Antes comentaba Joaquín, hablaba de la prolongación del estado de bienestar haciendo a los voluntarios. Igual habría que pensar también en las asociaciones, ¿no? Y esa es la prolongación también del estado de bienestar. Son imprescindibles, porque además por ejemplo, en nuestra enfermedad, que es pequeña, o sea, somos pocos, y no, la verdad es porque haya pocos casos, no hay demasiados afortunadamente, pero hay bastantes. El tema es que tenemos una esperanza de vida muy corta, con lo cual al final nunca hay demasiados enfermos. Las asociaciones son nuestra referencia. ¿Dónde encuentras tú? En Vitoria. Yo soy de Vitoria, al lado, otro enfermo de ELA, para que te cuente su experiencia. Si ni siquiera los propios neurólogos, a la propia sociedad, está acostumbrada a esa enfermedad. Bueno, en su caso me imagino que todavía peor, porque es más minoritaria igual. Entonces, si no llega a ser por ellos que te juntas, te aconsejan jurídicamente, legalmente, para prestaciones, para dónde tienes que ir para solicitar la discapacidad, la ley de dependencia. Luego, claro, podríamos hablar de todo lo que cuesta eso, el tiempo que tardas en gestionar, desde que a ti te diagnostican, que además una enfermedad como la ELA, el diagnóstico es muy largo porque es excluyendo otras cosas. No hay una prueba que diga, yo te hago esto y tú tienes ELA. Los médicos tampoco llegan a diagnosticarla definitivamente. Tardan meses muchas veces y además muchas veces ponen posible ELA. ¿Eso que te supone? Que cuando tú vas a la Seguridad Social, por ejemplo, a decir, yo no puedo trabajar, ya ves cómo estoy, pero no tienes un diagnóstico definitivo, espérate y entonces valoraremos tu situación. Claro, llegas, te valoran y empiezas los trámites. Te dicen dependencia, discapacidad, presentas los papeles. 3 meses para que te llamen mínimo. Otro mes, otros 2, hasta que deciden lo que es. Luego tramita, claro, una vez que tienes, por ejemplo, la discapacidad, tramita tarjeta de aparcamiento, bono taxi o cualquier cosa que te pueda ofrecer las instituciones. Aparte de esos 3-4 meses, tienes que tramitar y vuelves a esperar otros 3-4 meses que decidan. En una enfermedad tan rápida, es que hay veces que para cuando te dan, a ver. Joseba, ¿qué reclamaciones hacéis a las instituciones? Las de Carmen las acabamos de escuchar claramente. Por pedir se puede pedir todo. Todo. O sea, yo contaba algún caso especial lo que he tenido, pero o sea, yo antes comentaba además con Emilio y con Lire, ¿no? En un momento. Decía, yo creo que tenemos, en mi caso, un sistema sanitario, o sea, un sistema social muy bueno, que está centrado en lo que es en la persona dependiente. Es decir, esa es la que tiene el diagnóstico y vamos a ofrecerle todo a esa persona. Es decir, le vamos a ofrecer una escolarización con un auxiliar, le vamos a ofrecer atención temprana, le vamos a ofrecer, si hace falta, logopeda, etc. Bien. Pero centrado en la persona del diagnóstico. ¿Qué pasa con el entorno familiar? Es decir, yo creo que quiero que hagáis todos una reflexión. Imaginaos que vais a la revisión del pediatra, los que tengáis críos, con 1 año, que es la primera revisión que te hacen del año. Vas, entras con el crío
y te dice, algo no va bien. Con 1 año debería de hacer algunas cosas que no hace. Tú, primerizo. Hacer todos como si fueseis vosotros, para que veáis. Empiezas a hacer pruebas, te mandan al neurólogo, vas al neurólogo, te dicen hay algo pero no sabemos qué, haces una prueba de negativo, haces la otra de negativo y ves que el niño no avanza al ritmo de los de la misma edad. Entonces tú ya te vas y llega un día que es el diagnóstico y te dicen síndrome de Angelman. Bueno, nosotros respiramos cuando nos dieron el diagnóstico. Y te dicen síndrome de Angelman, dependencia, no hablan, ataques epilépticos, pum, 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 no caminan. A mí me dijeron que no iba a caminar y andan en patinete. O sea, que hay profesionales de todo. Claro, una familia, ¿cómo asimila que de un día para otro le digan que su hijo, vamos a decir, va a tener unas necesidades especiales y una dependencia de por sí y para siempre de sus padres o de sus cuidadores? O sea, para que os hagáis una idea de esa es la realidad. Y la administración pone recursos para que ese niño evolucione todo lo posible o en la medida que considera que tiene que evolucionar. Y los padres siempre queremos más. Pero a mí nadie me ayuda a asimilar que voy a tener un hijo con una dependencia toda la vida. Ni a los abuelos que sufren por los hijos y por los nietos. Claro. Ni al hermano pequeño cómo le va a afectar tener un hermano dependiente. Entonces, igual son cosas muy obvias, pero yo creo que desde ese punto local, en el sentido de que la atención tiene que estar centrada en la persona diagnosticada, yo creo que hay que abrir el abanico. Abrirlo al entorno familiar y dar apoyo psicológico. Sobre todo, yo creo que es muy importante el apoyo psicológico a lo que son las familias. Aquí comentaban que las asociaciones dan apoyo psicológico. Yo soy presidente de la Asociación Síndrome de Angelman, es a nivel estatal. Somos 200 socios. No tenemos margen ni a tener psicólogos, ni logopedas, ni fisios, ni nada. Lo que hacemos es hacemos acogimiento de familias con nuevos diagnósticos. Nos llaman y les cuentas tu experiencia. Te mandan un correo electrónico y les cuentas tu experiencia. Es más, hasta el punto de que decidimos escribir un libro de las familias contando nuestras experiencias, siempre de una forma positiva. Yo siempre digo lo mismo. Tienes un hijo dependiente con un síndrome de Angelman, pero se puede ser feliz. La felicidad de la familia y de la persona no va asociada al síndrome. Es decir, tu vida normal, entre comillas, será diferente a la del resto, pero todos tenemos aquí vidas diferentes. Entonces, yo creo que las familias tienen que asimilar que su vida va a ser medianamente normalizada, pero eso es como todo, es asimilación del duelo. Cada uno lo asimila, tarda más en algunas fases y tarda más en otras. Cada familia necesita un acompañamiento mayor o menor. Y hoy en día la administración no da ese acompañamiento a las familias. Y sí es verdad que lo que decía antes, en el sentido de que si el cuidador no es cuidado, la persona dependiente en este sentido no va a estar bien atendida. Antxon, precisamente hay programas también que se preocupan del cuidador. ¿Son suficientes? ¿Se necesita más? ¿Cuáles son las reclamaciones? ¿Cuáles son las reclamaciones? Bueno, podría recitar una lista sobre todas las reclamaciones, sobre todas las cosas que serían necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer, pero bueno, yo me voy a limitar a un aspecto y que viene de mi experiencia, y es la experiencia se refiere a una persona con en fase leve o moderada. Entonces, nosotros no somos ancianos, creo, todavía, pero estamos conociendo lo que son los problemas de los verdaderamente ancianos. Entonces, porque una persona con Alzheimer en muchos aspectos es una persona no anciana con Alzheimer, es como un anciano, bastante anciano, sano. Entonces, aparte de las barreras arquitectónicas, o la altura del peldaño del autobús, bueno, en un tren de cercanías, por ejemplo, ni pensar, con esos 2 escalones que hay, que casi 1 metro de altura, pues ni pensar en uno de Renfe, en montar al tren. Bueno, aparte de todo ese tipo de cosas, es un poco el conjunto de la sociedad, empezando por los servidores públicos, pero también todos los que formamos parte de la sociedad, tenemos que asumir
y actuar en consecuencia de que hay una parte muy grande y cada vez mayor de la sociedad que es muy anciana o tiene una demencia. Y esa gente necesita, por ejemplo, otro ritmo. Necesitamos que la gente esté concienciada para que la cajera del supermercado pues no le dé prisa a la persona anciana o demente que está intentando sacar su dinero, que el autobusero no nos cierre la puerta antes de bajar, que en Osakidetza, el otro día estaba en el ambulatorio de Gros, en San Sebastián, y leo, solo entrará el paciente, excepto excepto en caso de menores de edad, pues nada más. Fíjate, uno que de 17 años puede ir con su madre y una persona con Alzheimer no puede ir acompañada. Todo ese tipo de cosas. Y bueno, aparte de la mirada sobre la persona con Alzheimer, a la que se considera ya de entrada un inútil absoluto. Y no es el caso. O sea, nadie es inútil absoluto, pero hay gente con Alzheimer o hay gente muy anciana con muchos problemas para vivir porque se le ponen esos problemas. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar para las personas. Bueno, es una cosa muy importante que tiene que cambiar para las personas con Alzheimer en fase leve o moderada. Y creo que sería lo mismo para la gente anciana, esa que digo, muy anciana, ¿no? O sea que estamos buscando ciudades amigables y ciudadanos amigables eso también. Eso es. Sí, lo has dicho exactamente, no lo voy a hacer. Bueno, Antxon, Joseba, José, Carmen, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en el día de hoy. Eskerrik asko.